Bienvenidos a Un libro en menos de 8 minutos. El día de hoy les voy a hablar acerca de un libro bastante interesante de Erasmo de Rotterdam o Desiderio Erasmo, que se titula Elogio de la locura o Encomio de la estulticia. Este libro es perteneciente a la época medieval, a la literatura medieval, a la filosofía medieval, escrito en 1511, y el libro es una sátira que de cierto modo critica a la sociedad en esa época, ¿no? Sobre todo a la falta de interés por la búsqueda de conocimiento y este tipo de cosas, pero lo hace de una manera satírica. ¿Por qué? Porque la estulticia, que es sinónimo de necedad, de estupidez o de una locura a un grado no tan negativo, por decirlo así, la buena locura, por decirlo así, es considerada obviamente por todos como algo negativo para el ser humano, ¿no? O sea, la estupidez, la necedad, obviamente son aspectos o conductas negativas en una persona, pero ¿qué pasaría si yo te dijera que la estulticia, la necedad es necesaria para tener una vida placentera o que es necesaria inclusive para la continuidad de la existencia de la especie humana? Y lo fundamentaría digamos, de manera clara, de manera concisa y casi irrefutable, ¿no? Esto es lo que hace Erasmo de Rotterdam en este libro. El libro, para iniciar, la locura personificada es prácticamente como una diosa. Al inicio del libro, ella te cuenta cuáles son sus orígenes divinos, casi olímpicos. En este caso, ella cuenta que su padre es Pluto, el dios del caos, y su madre fue una ninfa llamada Neotete. Estos aspectos que hacen referencia a la literatura antigua, ¿no? A la literatura griega, es bastante común dentro de la literatura medieval, este tipo de referencias. En este caso, como les digo yo, obviamente la necedad o la estulticia es algo negativo, ¿sí? A primera vista, ¿no? Pero en este caso, este libro personifica la estulticia como una diosa, y esta diosa hace un discurso en el cual explica por qué razón ella es importante para el ser humano e inclusive es más bondadosa que la mayoría de los dioses con los mortales, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en el primer ejemplo que da es la procreación de la vida. Por ejemplo, para procrear la vida, para que la especie humana continúe su existencia, es necesario un poco de necedad o de locura, porque si una persona reflexionaría profundamente acerca de lo tanto que va a cambiar su vida al ser padre, ¿no? Estas noches de insomnio que vas a tener, las preocupaciones del hijo, ¿no? Y todas estas cosas, tal vez, si fuéramos razonamiento puro, muy pocos decidirían tener un hijo, pero a veces nos dejamos llevar por las pasiones, ¿no? Por este amor, y esto ya es una conducta un poco que refleja necedad, ¿no? Entonces, de cierto modo, es necesario ser un poco necio, un poco loco, un poco tonto para decidir tener un hijo, ¿no? Entonces, desde este primer punto, la estulticia ya está interviniendo para que el hombre decida contraer matrimonio o decida tener un hijo, ¿no? Entonces, si del matrimonio depende la existencia de la raza humana, obviamente la estulticia tiene mucho que ver, ¿sí? El segundo punto, la niñez. La niñez, ¿a quién no le divierte ver un niño jugar, ¿no? Inclusive vemos un niño así jugando y se tropieza, o el niño hace travesuras y nos reímos, ¿no? Nos enternece. ¿Pero por qué? El niño, si te das cuenta, es una persona que no usa completamente su razón y se deja llevar, ¿no? por su necedad o por sus impulsos. Y esto, de cierto modo, lo hace divertido, ¿no? Lo hace agradable para la compañía del hombre. Y esto inclusive enternece al adulto y lo empuja al adulto a ser su protector, a cuidarlo, ya que lo considera como un ser estulto. Entonces, de cierto modo, la estulticia también es un mecanismo de defensa, no solamente para el adulto, para que se prive de los problemas de la realidad, se aleje de los problemas de la realidad, no piense en ellos, sino también para el niño, ya que de cierto modo el niño, al demostrar estulticia, hace que los adultos
quieran cuidarlo y protegerlo, ¿no? Es un mecanismo de protección, la estulticia, inclusive para los seres vivos, incluso, mejor dicho, para el hombre. Luego también, digamos, la amistad, el matrimonio, que son cosas muy importantes en el mundo de la sociedad humana. Esto también tiene que ver mucho con la estulticia, le debe mucho a la estulticia, porque si pues sabemos que no todos son perfectos, por lo tanto nuestros amigos tampoco son perfectos. Nuestros amigos, así como tienen virtudes, también tienen defectos, malos hábitos, ¿no? Pero cuando tú ves eso en tu amigo, lo minimizas de cierto modo, ¿no? Minimizas esos lados negativos de tus amigos. ¿Y qué es eso de minimizar lo negativo, de solamente ver lo bueno? Obviamente es un acto necio, ¿no? Entonces, de cierto modo, si no existiera la necedad, la estulticia o la buena locura, el hombre quedaría prácticamente solo, sin amigos, ¿no? No podría tener amigos ya que vería en ellos todos sus defectos. Inclusive también en el matrimonio, para poder sobrellevar un matrimonio de buena manera, obviamente está acompañada digamos, del halago, de la burla, de las bromas, de los chistes, porque si en todo momento estamos serios, ¿no? Es muy posible que un matrimonio caiga antes de tiempo, ¿no? A veces también tenemos que aceptar ciertos aspectos negativos de la otra persona para que la unión matrimonial pueda continuar, ¿no? Entonces, de cierto modo, la estulticia es bastante importante en el ser humano. Y por otra parte, también resalta que la búsqueda de sabiduría solamente a veces trae tristezas y más preocupaciones que la persona que nada busca, ¿no? Como decía Sófocles, la existencia más placentera es cuando no te preocupas de nada, o cuando no te preguntas o cuestionas nada. De cierto modo, no podemos tomar todos estos pensamientos al pie de la letra, ya que obviamente la búsqueda del conocimiento es interna en el ser humano y siempre ha sido parte de nosotros. Consideremos que es un libro satírico, se lo recomiendo mucho y hay que leerlo sobre todo para poder entender a qué me refiero con este pequeño video. Se lo recomiendo.